En el marco del Día de la Cardiología Argentina, conversamos con el doctor Hugo Sosa sobre la importancia de la prevención y el cuidado del corazón. Doctor, para comenzar, ¿por qué es tan importante cuidar el corazón y cuáles son los principales factores de riesgo que la población debería controlar? Sin lugar a dudas, cuando uno piensa en la medicina como esta ciencia que vino a que nosotros podamos tener como objetivo vivir más y mejor, ¿sí? Sin sentir dolor, sin tener discapacidad, nosotros les tenemos muchísimo miedo a muchas enfermedades. Por ejemplo, sin ir más lejos, el cáncer. Sin embargo, no tan solo en la Argentina, sino en el mundo, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, en todos los órdenes de la vida, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, si es la primera causa de muerte, todo lo que es la enfermedad cardiovascular, no tan solo la primera causa de muerte, es la primera causa de discapacidad en el mundo. Nosotros tenemos que controlar más. Hay muchísimos programas que evalúan o que detectan en forma precoz los diferentes tipos de cáncer. Entonces nosotros queremos hacer énfasis, sobre todo en una fecha tan especial como es esta, de concientizar a la población de que tiene que cuidar su corazón. Y para eso, como vos bien decías, tenemos que controlar los factores de riesgo. Nosotros tenemos factores de riesgo que son modificables y otros factores de riesgo que son no modificables. Yo no puedo modificar la edad que tengo. Y sabemos que a mayor edad yo voy a tener mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Pero hay otros factores de riesgo que sí los puedo modificar, sí los puedo tratar, y tratándolos yo voy a modificar la historia natural de la enfermedad. La hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, el cigarrillo, los hábitos tóxicos, todo esto, es la obesidad que es tan prevalente hoy en el mundo. Si yo los puedo ir modificando, voy a ir modificando la historia natural de la enfermedad cardiovascular. ¿Y hay distintas enfermedades cardiovasculares? ¿Y cuáles son las más frecuentes? Sin lugar a dudas, en frecuencia, dentro de lo que son los factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión debe ser una de las más frecuentes. 1 de cada 3 adultos en el mundo tiene hipertensión arterial. Y hasta hace muy poco, el 50% de la población que tenía hipertensión arterial se conocía de tener hipertensión arterial. Otros factores de riesgo, como por ejemplo la diabetes, también es muy importante empezar a controlarlo. Si bien yo no lo puedo curar a un paciente con hipertensión, si yo no puedo curar a un paciente con diabetes, yo lo puedo tratar. Y el tratamiento de estos factores de riesgo, como habíamos mencionado, tanto como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la dislipemia en general, el sedentarismo, van a hacer de que yo pueda modificar cuál es el riesgo que tenga a nivel global de tener una enfermedad cardiovascular, y voy a modificar la historia natural de la enfermedad. Y algunas personas no presentan síntomas hasta cuando ya es como demasiado tarde o ya la etapa está muy avanzada. ¿Qué controles cardiológicos recomienda usted a partir de qué edad deberían de comenzar a hacerse los controles, o la edad no tiene ninguna injerencia en este caso? Sí, lamentablemente hay muchos de estos factores de riesgo que no dan síntomas hasta cuando ya es demasiado tarde y ya tenemos alguna secuela o algún evento cardiovascular, y eso ya no lo podemos modificar. Entonces siempre es importante empezar a detectar en forma temprana. La hipertensión arterial, si yo no me controlo la presión, hay muchas personas que están por la calle, que andan con valores de cifras tensionales elevadas y no saben ni siquiera que tienen presión alta, porque la idea de la gente es: si a mí me duele la cabeza, entonces sí tengo presión alta. Pero lo que no saben es que muy pocas personas presentan síntomas ante la hipertensión. Y la única forma que tengo yo hoy de detectarla es a través de los diferentes programas controlándome la presión. Hoy, para ir a sacar el carnet de conducir, para ir a hacer un apto físico, para ir a cualquier lugar, lo que te piden es una valoración cardiovascular, y en eso está incluido la toma de la presión arterial. E incluso en muchos consultorios, no tan solo de especialistas cardiólogos, de clínicos de diferentes especialidades, tienen un tensiómetro para poder controlar la presión. Lo mismo ocurre con la diabetes. Si bien es una de las enfermedades que sí puede presentar diferentes síntomas, yo, por ejemplo, no puedo tener síntomas cuando tengo el colesterol elevado. Entonces, si yo no me hago un análisis por lo menos una vez al año, no voy a saber en qué nivel voy a tener mi colesterol, si realmente tengo que hacer o no un tratamiento. Lo mismo para otro tipo de patologías. Entonces,
Acá lo importante, y no hay una edad, porque hemos empezado a ver desde chicos que tienen colesterol alto, chicos con presión alta, la obesidad que ha aumentado y ha crecido en etapa más temprana, no tan solo de la adolescencia, sino también en niños. Entonces es importante hacer un control general siempre, a todas las edades. Si bien es más frecuente que la enfermedad cardiovascular comience en los hombres después de los 40, 45 años, en las mujeres después de la menopausia, siempre hay que hacer un control cardiovascular en las diferentes etapas para saber realmente cómo está mi salud cardiovascular. Doc, ¿y cuáles son los hábitos cotidianos que hacen tienen mayor impacto en la salud cardiovascular y cuáles son los errores más comunes que comete la población en ese sentido? De los errores más comunes yo te diría que uno es cuando yo tengo diagnosticado una enfermedad cardiovascular y empiezo un tratamiento, la mayoría de los pacientes se siente bien y piensa que se ha curado de esa enfermedad. Entonces abandona el tratamiento. El abandono del tratamiento es lo peor, es una de las primeras causas de descompensación en los pacientes cardiovasculares. Entonces, bajo ningún aspecto, el único que puede incorporar un nuevo medicamento o suspender un nuevo medicamento al tratamiento de los pacientes es el médico. ¿Sí? Lo otro es, tenemos muchos pacientes que sufren eventos cardiovasculares, por ejemplo en la práctica deportiva, que no hacen un control cardiovascular previo a una actividad física, ya sea competitiva o no competitiva. Y es por eso que tenemos muchas personas de edad que juegan a la pelota, por ejemplo, los veteranos, un sábado a las 3 de la tarde con viento norte, con 30 grados de temperatura y quieren correr y sin estar preparados físicamente, y tenemos los diferentes eventos que hemos tenido lamentablemente en las diferentes canchas. Por eso que es importante tratar de minimizar estos errores, saber que los controles se tienen que hacer en forma permanente para saber realmente cuál es mi estado y qué práctica deportiva tengo que hacer, cuáles son los cuidados que tengo que tener, cuál es mi riesgo. Nosotros tenemos unas tablitas que todos los especialistas manejan de saber cuál es el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en los próximos años. Y en esa tabla lo que nosotros hacemos es fijamos en esto que yo te decía, cuál es la presión arterial que tengo, cuál es mi nivel de colesterol, si hago alguna actividad física, si fumo o no, si tengo diabetes o no. Entonces, a partir de esto yo puedo calcular y estimar el riesgo, porque yo no le puedo hacer estudios específicos a toda la población, pero sí, en cambio, a aquellas personas que tienen un alto riesgo, moderado riesgo, yo tengo que poner énfasis en solicitarles ya estudios específicos para saber realmente cuál es su situación actual. Doc, ¿y qué señales de alerta no deberían ignorarse y requieren consulta médica inmediata? Sin lugar a dudas, desde el punto de vista cardiovascular, lo más importante es el dolor precordial. Mucha gente tiende a minimizar el dolor precordial, sobre todo aquí un dolor opresivo típico en el centro del pecho que puede estar irradiado cuello a brazo o acompañado de síntomas neurovegetativos como palidez, sudoración, náusea. En estos pacientes la consulta tiene que ser inmediata porque el tiempo es fundamental para que en ese paciente que está sufriendo un evento cardíaco podamos salvar parte del corazón. Lo mismo cuando tengo un evento agudo a nivel cerebrovascular. Si yo tengo pérdida de fuerza en un brazo, una parte que no puedo mover de la pierna, de la cara, que se me cae el ojo, desviación de la comisura de la boca, que no pueda entender lo que me dicen o que no pueda expresarme bien, todas esas cosas tengo que tener en cuenta y concurrir rápidamente a un centro de asistencia. No tan solo cuando me duele la cabeza, no tan solo cuando me desmayo, sino ante estos eventos, porque para nosotros es fundamental el tiempo. Tenemos cierto tiempo para poder hacer acciones, para poder minimizar el daño que se le puede provocar tanto al corazón como al cerebro y poder salvar más corazón y más cerebro, y entonces sí las secuelas, las consecuencias pueden ser mínimas. Pero ante estos eventos, rápidamente concurrir, no esperar, porque son las 3 de la mañana, no, voy a esperar hasta mañana, ya se me va a pasar, o un dolor torácico, que si bien puede ser un dolor muscular, nunca debemos minimizar y pensar que puedo estar sufriendo un ataque cerebrovascular o cardíaco. Doc, y para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a la comunidad en el Día de la Cardiología Argentina sobre la importancia de la prevención y el cuidado del corazón? Yo siempre le digo a mis pacientes, aquellos que tienen la posibilidad de tener, por ejemplo, un vehículo, que es impresionante cómo uno cuida su auto. Lo hace lavar, lo lleva a una revisación técnica vehicular, cada cierta cantidad de kilómetros le hace el service. Y sin embargo no tenemos la misma preocupación por nuestro corazón, por nuestro cuerpo, por nuestra salud integral. Un vehículo es algo material que uno lo puede cambiar, le puede hacer un service, le puede hacer una rectificación, sin embargo el corazón no. Una vez que tiene un evento,
lamentablemente ya muy pocas chances tenemos nosotros para poder mejorarlo o curarlo, y ya tenemos que vivir con ciertas limitaciones que no es la idea. Entonces, hacer los controles que sean necesarios, por lo menos una vez al año, de hacer todo un control cardiovascular, ir al especialista, su especialista de confianza, y poder hacer todos estos controles que yo le digo, controlarse la presión arterial, ver en un laboratorio simple para ver cómo están los niveles de colesterol, de glucemia, evaluar cómo estamos con el peso, hacer la dieta adecuada. Hoy vemos con gran satisfacción que hay mucha gente que no tan solo por una cuestión estética se dedica a hacer actividad física, no tan solo en las plazas, en los parques, todos los gimnasios están llenos. Creo que la concientización de que nosotros tendremos que tener medidas diarias para cambiar nuestros hábitos. Vivimos en una sociedad que está plenamente preocupada por el trabajo y tenemos poco tiempo de descanso, y realmente tan solo descansar, hacer actividad física, hoy sabemos que son sumamente importantes para nuestra salud cardiovascular. Así que hacerse los controles necesarios, cambiar nuestro hábito de vida y sobre todo descansar. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.